¿Te ha pasado que tienes una erección y, de repente, se baja sin explicación? Torretas de policía, tranquilo, no eres el único. Millones de hombres en el mundo viven este problema en silencio. Y lo más grave es que muchos no saben que detrás de esa pérdida de erección puede haber desde simples descuidos hasta enfermedades graves. Hoy voy a revelarte las 7 causas más frecuentes de la disfunción eréctil, y te prometo que la última es la que más va a sorprenderte, porque casi nadie habla de ella. Soy la doctora Lucero Ramírez, médico con más de 10 años de experiencia en salud integral de adultos después de los 40. Y quiero comenzar este video con una verdad incómoda. La disfunción eréctil no es solo un problema en la cama, es muchas veces el primer aviso de que algo en tu cuerpo no está bien. Millones de hombres en el mundo, jóvenes y mayores, enfrentan en silencio la frustración de perder una erección en el momento más íntimo. Algunos lo toman como un fallo pasajero, otros como una vergüenza de la que no quieren hablar. Pero lo que pocos saben es que detrás de esa pérdida de rigidez puede haber algo mucho más profundo, desde enfermedades cardiovasculares y hormonales hasta problemas emocionales, de pareja o simples descuidos que nadie nos enseña a prevenir. Por eso este tema no debería ser un tabú. La erección es un reflejo de la salud general del hombre. Si tu corazón, tus arterias, tus hormonas, tu mente y tu relación están en equilibrio, lo más probable es que también lo esté tu vida sexual. Y si no, la pérdida de erección puede convertirse en una alarma silenciosa que te está pidiendo atención. En este video voy a contarte, de manera clara y directa, las 7 causas más frecuentes por las que un hombre puede perder una erección. Algunas te van a sorprender porque están relacionadas con enfermedades que no siempre asociamos al sexo, y otras son tan simples que quizá nunca pensaste que podrían arruinar el momento. Quédate conmigo hasta el final, porque no solo vas a entender qué pasa en tu cuerpo, sino que también vas a descubrir cómo pequeños cambios y decisiones pueden ayudarte a recuperar el control, la confianza y el placer. Y te prometo que la última causa es la menos conocida, pero una de las más importantes de todas. Para entender la primera causa de pérdida de erección, quiero que imagines que tu cuerpo es como una gran ciudad iluminada por electricidad. El pene sería como una lámpara que necesita recibir la señal correcta para encenderse. ¿Y quién lleva esa señal? Los nervios. Ellos son los cables eléctricos que transmiten la orden desde tu cerebro hasta las arterias del pene. Cuando todo funciona bien, el cerebro envía un estímulo nervioso, las arterias se abren y la sangre fluye hacia los cuerpos cavernosos del pene, llenándolos como si fueran esponjas. Esa sangre queda atrapada allí y así se logra la rigidez necesaria para una penetración. Pero si los nervios están dañados, la orden no llega o llega débil, y entonces la lámpara simplemente no se enciende. Esto es lo que ocurre en muchos hombres con enfermedades neurológicas. Un ejemplo muy común es la diabetes mal controlada. Esta enfermedad, además de afectar al azúcar en la sangre, puede dañar los nervios a lo largo del tiempo. Es lo que conocemos como neuropatía diabética. En pocas palabras, el cableado se va quemando poco a poco, y cuando eso ocurre, la señal eréctil se pierde. No importa cuánto deseo tengas o cuánta estimulación recibas, si el nervio no funciona, la sangre no llega en cantidad suficiente al pene. Otro ejemplo son las lesiones en la médula espinal. Un accidente automovilístico, una caída grave o un traumatismo pueden dañar la médula y cortar la conexión entre el cerebro y el pene. En estos casos, el deseo puede estar intacto en la mente, pero el cuerpo no responde porque la autopista nerviosa quedó bloqueada. Y no podemos olvidar a otras enfermedades neurológicas más silenciosas, como la esclerosis múltiple o algunos tipos de neuropatías periféricas, que poco a poco van deteriorando la capacidad de los nervios de enviar el estímulo correcto. Lo importante aquí es entender algo: la erección no es solo un tema de sangre, también es un tema de electricidad. Si la señal no llega, la función eréctil se ve afectada. Por eso, cuando un hombre comienza a tener problemas de erección, no debemos asumir de inmediato que es psicológico o cosa de la edad. Muchas veces puede ser un signo temprano de daño nervioso que merece ser investigado. Imagina lo frustrante que puede ser para un hombre tener deseo, tener pareja, tener el momento, pero que su cuerpo simplemente no responda. Esa frustración no solo afecta a la vida sexual, también puede dañar la autoestima, la relación de pareja y la salud emocional. Por eso, el mensaje de este primer punto es claro: si tienes diabetes, si has sufrido lesiones en la médula,
o si tienes alguna enfermedad neurológica. No ignores las dificultades de erección. Más que un problema sexual, puede ser una señal de que tu sistema nervioso necesita atención médica. Si los nervios son los cables eléctricos que encienden la luz, las arterias son las tuberías que llevan el agua a la lámpara para que brille con fuerza. En el caso del pene, esas tuberías son las arterias que deben llenarlo de sangre para que la erección se mantenga firme. Cuando todo funciona, la sangre fluye hacia los cuerpos cavernosos, los llena como un globo que se infla y queda rígido. Pero si las arterias están dañadas, la sangre no llega o llega en poca cantidad, y ese globo nunca se llena por completo. ¿Y qué daña estas arterias? Aquí vienen los verdaderos enemigos silenciosos de la erección, los malos hábitos de vida. El tabaquismo, por ejemplo, actúa como un óxido que corroe lentamente las paredes de las arterias. Cada cigarrillo daña los vasos sanguíneos, los vuelve más rígidos y menos elásticos, y con el tiempo, la sangre simplemente no fluye como debería. La mala alimentación y el sedentarismo hacen lo suyo. Comer en exceso, grasas saturadas, azúcares y ultraprocesados aumenta el colesterol y los triglicéridos, que se acumulan en las paredes de las arterias, formando placas. Es como si esas tuberías se fueran llenando de sarro hasta que el agua apenas puede pasar. Y la diabetes mal controlada no solo afecta a los nervios, como vimos en el bloque anterior, también daña los vasos sanguíneos. De hecho, la disfunción eréctil puede ser uno de los primeros síntomas de una diabetes silenciosa que aún no ha sido diagnosticada. Aquí quiero que prestes mucha atención. Los problemas de erección de origen arterial no son solo un asunto sexual, son una alarma de tu salud cardiovascular. Hay estudios muy serios que muestran que un hombre que empieza a tener disfunción eréctil de origen vascular puede estar presentando los primeros signos de una enfermedad coronaria. En otras palabras, esa dificultad para mantener una erección puede ser la antesala de un infarto o un accidente cerebrovascular. Imagina que estás frente al espejo. Si tu cuerpo te está diciendo que no puede llevar suficiente sangre al pene, ¿qué crees que está pasando con las arterias del corazón o del cerebro? Exactamente lo mismo. Por eso siempre le digo a mis pacientes, la disfunción eréctil no es solo un problema en la cama, es un problema de circulación. Y cuanto antes se detecte, más oportunidades tienes de mejorar no solo tu vida sexual, sino tu salud y tu futuro. Así que si eres fumador, si llevas una vida sedentaria, si tienes sobrepeso o colesterol alto y además notas problemas de erección, no lo ignores. Puede que tu cuerpo te esté dando la señal más importante de tu vida. Ya vimos que los nervios pueden fallar y que las arterias pueden estar dañadas. Pero hay otro motivo que muchas veces pasa desapercibido: los problemas en la propia estructura del pene. Quiero que lo imagines como una carpa de camping. Para que se mantenga firme, no basta con el aire que la infla. También necesita que la lona y las varillas estén en buen estado. Si la estructura falla, aunque haya aire, la carpa se derrumba. Con el pene pasa exactamente lo mismo. Una de las alteraciones más conocidas es la enfermedad de Peyronie. Se trata de una cicatrización anómala dentro del pene que forma placas de tejido duro. Esto no solo puede provocar dolor, sino que también hace que el pene se curve en exceso durante la erección. Esa curvatura muchas veces impide la penetración y además genera lo que se llama fuga venosa. La sangre entra, pero se escapa rápidamente. Es como llenar un globo pinchado. Por más que lo infles, nunca se mantiene firme. Otra condición que puede cambiar la estructura es la fractura de pene. Y sí, aunque suene extraño, el pene puede fracturarse. No tiene hueso, pero durante una erección, la presión de la sangre es tan fuerte que una mala maniobra o un movimiento brusco puede romper la túnica que lo recubre. Esto provoca dolor, inflamación y, si no se atiende de inmediato, puede dejar secuelas graves como la disfunción eréctil permanente. Aunque no es muy frecuente, sucede más de lo que la gente cree, especialmente en relaciones sexuales intensas con posiciones de riesgo. También existen otras causas menos conocidas, pero igualmente importantes, como cicatrices por infecciones maltratadas,
traumatismos durante la infancia o incluso cirugías previas que dejaron secuelas en la anatomía del pene. La lección aquí es clara. La rigidez de una erección no depende solo de la sangre y los nervios, sino también de que la estructura del pene esté intacta. Cuando esta estructura se ve alterada, la erección puede perder fuerza, forma o duración. Imagina el impacto emocional de un hombre que de repente descubre que su pene ya no responde como antes, que se curva demasiado, que duele o que no logra mantenerse firme. Muchas veces esto genera vergüenza, silencio y retraso en la consulta médica. Y mientras más tiempo pasa, más difícil es el tratamiento. Por eso, si notas cambios en la forma de tu pene, dolor durante la erección o dificultad para mantenerla, no lo tomes a la ligera. La estructura también necesita atención, y en muchos casos, un diagnóstico temprano puede marcar la diferencia. La cuarta causa de disfunción eréctil está mucho más presente en la vida cotidiana de lo que imaginas. Las sustancias que consumimos, ya sea por placer o por tratamiento médico. Empecemos con el alcohol. A veces se le llama el gran desinhibidor porque ayuda a relajarnos, a socializar y a perder la timidez. Pero también es el gran saboteador de la erección. He visto muchos pacientes que llegan preocupados diciendo: «Doctora, estaba con mi pareja, lo tenía, pero al momento se me bajó». Cuando les pregunto, descubro que habían bebido de más esa noche. El alcohol puede relajar tanto las arterias y los nervios que el pene no logra la rigidez suficiente. Es decir, puede aumentar el deseo, pero al mismo tiempo arruina el desempeño. Algo parecido ocurre con las drogas ilícitas como la cocaína, la marihuana o las anfetaminas. Al principio pueden dar la sensación de aumentar el placer o la resistencia, pero a largo plazo dañan los nervios, las arterias y la respuesta normal del pene. Es como querer acelerar un motor al máximo todo el tiempo. Tarde o temprano termina quemándose. Y no olvidemos los medicamentos. Algunos fármacos muy comunes, como los antihipertensivos o los psicofármacos usados para la depresión y la ansiedad, tienen entre sus efectos secundarios la disfunción eréctil. Esto no significa que debas suspenderlos por tu cuenta, nunca. Pero sí es clave hablar con el médico para valorar alternativas o, en su defecto, buscar un tratamiento específico para la erección. Un caso típico que veo en consulta es el de un hombre que se queja de que perdió la potencia sexual después de empezar un medicamento para la presión. En muchos de esos casos, con ajustes simples o cambios de tratamiento, se puede recuperar la función sin descuidar la salud cardiovascular. Aquí lo importante es entender que tu pene es sensible a lo que consumes. No puedes esperar tener erecciones fuertes si estás intoxicando tu cuerpo con alcohol, tabaco, drogas o incluso si no consultas sobre los efectos de tus propios medicamentos. La próxima vez que tengas un problema de erección, pregúntate: ¿qué sustancias consumí en las últimas horas o días? Esa respuesta puede darte una pista muy clara. Y recuerda, nunca te automediques, ni para la presión, ni para la depresión, ni mucho menos para la disfunción eréctil. Siempre consulta a un profesional, porque detrás de un medicamento mal manejado puede haber no solo impotencia, sino riesgos mucho más graves. La erección no es solo un fenómeno físico, también es un reflejo del deseo. Y cuando ese deseo está apagado, es como tratar de encender un fuego sin chispa. Por más que tengas leña y oxígeno, simplemente no se enciende. La falta de deseo sexual, también llamada bajo deseo o hypoactive sexual desire, es una de las causas más frecuentes de la disfunción eréctil, aunque pocas veces se reconoce abiertamente. Una de las razones puede ser hormonal, en especial la disminución de la testosterona. Esta es la hormona masculina por excelencia, relacionada con la fuerza, la energía y, por supuesto, con el deseo sexual. A medida que pasan los años, especialmente después de los 40 o 50, los niveles de testosterona suelen descender de manera natural. Cuando ese descenso es significativo, no solo se pierde interés en el sexo, también aparecen síntomas como cansancio, irritabilidad, pérdida de masa muscular y, claro, dificultades para tener erecciones firmes. Pero ojo, no siempre se trata de un problema hormonal. Muchas veces el bajo deseo está más relacionado con el día a día emocional y social que con la biología. El estrés laboral,
La rutina de pareja, las preocupaciones económicas o la falta de comunicación en la relación pueden ir apagando poco a poco el deseo. Y cuando no hay deseo, el cuerpo no responde. Quiero contarte un caso real que ilustra esto. Un hombre de 48 años acudió a mi consulta convencido de que tenía un problema físico porque llevaba meses sin lograr mantener una erección. Tras estudios, vimos que sus hormonas estaban normales, su circulación estaba bien y no había enfermedades de base. El verdadero problema era que estaba atravesando una crisis de pareja y una fuerte carga de estrés en el trabajo. Al abordar esos aspectos con terapia y cambios de hábitos, la función eréctil comenzó a mejorar sin necesidad de medicación. Y aquí entra otro factor muy importante, la llamada ansiedad de desempeño. Es ese círculo vicioso en el que un hombre, tras fallar una o dos veces, empieza a obsesionarse con que volverá a fallar. Y esa misma ansiedad lo bloquea, apagando el deseo y, con él, la erección. Es como intentar dormir mientras repites en tu cabeza que no puedes dormir. Cuanto más lo piensas, menos lo logras. La enseñanza de este bloque es clara: sin deseo no hay erección. El pene no es un botón que se aprieta mecánicamente, necesita que la mente, las emociones y las hormonas estén alineadas. Por eso, cuando el problema es el deseo, la solución no siempre está en una pastilla, sino en revisar el estilo de vida, la relación de pareja y, en algunos casos, la salud emocional. La mente es tan poderosa que puede levantar o derribar una erección en cuestión de segundos. Y muchas veces, aunque todo esté bien físicamente, es la psicología la que sabotea el momento íntimo. Uno de los factores más comunes es la ansiedad de desempeño. Imagina que vas a dar un discurso frente a cientos de personas. Estás preparado, sabes lo que tienes que decir, pero los nervios te juegan en contra y te quedas en blanco. Con el sexo pasa lo mismo. Un hombre que se concentra demasiado en no fallar termina bloqueando la respuesta natural de su cuerpo. Y en lugar de disfrutar, entra en un círculo de estrés que apaga el deseo y, con él, la erección. Otro factor es la influencia de la pornografía. Para muchos hombres, especialmente en generaciones recientes, la pornografía fue la principal fuente de educación sexual. El problema es que lo que se ve en esas pantallas dista mucho de la realidad: cuerpos perfectos, tamaños desproporcionados, actos que duran horas y un rendimiento sobrehumano. Cuando un hombre compara su vida real con esas escenas, se siente inadecuado, ansioso y presionado. Y esa presión termina saboteando su respuesta sexual. También está el estrés cotidiano. Cuando el cuerpo está bajo tensión, sea por problemas económicos, laborales o familiares, no piensa en placer, piensa en sobrevivir. El estrés activa un modo de alerta en el que el organismo libera hormonas como el cortisol, que literalmente bloquean la respuesta sexual. En otras palabras, tu cuerpo bajo estrés no busca reproducirse, busca protegerse. Y aquí quiero ser muy clara: tener relaciones sexuales no es una competencia. No se trata de ganar, de demostrar o de compararse con nadie, ni siquiera con uno mismo. La intimidad debería ser un espacio de disfrute, no un examen. Cuando un hombre se enfoca demasiado en satisfacer a la otra persona o en dar la talla, se olvida de disfrutar. Y si no hay disfrute, tampoco hay relajación, y si no hay relajación, la erección simplemente no ocurre. He visto muchos hombres en consulta que llegan convencidos de que tienen un problema físico, pero al evaluar nos damos cuenta de que el origen es psicológico. Y la buena noticia es que, en la mayoría de los casos, con terapia, comunicación en la pareja y reducción del estrés, la situación mejora de manera significativa. El mensaje de este bloque es claro: la mente puede ser tu mejor aliada o tu peor enemiga en la cama. Aprender a soltar la presión, a dejar las comparaciones y a disfrutar el momento presente es tan importante para la erección como tener arterias y nervios saludables. Y ahora llegamos a la última causa, la más inesperada y la que casi nunca se menciona en consultas médicas, pero que puede arruinar un encuentro íntimo en cuestión de segundos: los problemas de organización. Puede sonar trivial, pero te aseguro que es más común de lo que imaginas. Imagina la escena: todo va bien, hay química, deseo, besos, caricias, y de pronto llega el momento de ponerse el preservativo. ¿Dónde está? En otra habitación, dentro de la caja, todavía en la bolsita de la farmacia. Entonces el hombre tiene que levantarse, interrumpir el momento, dejar a su pareja esperando, y cuando vuelve, la tensión y la magia ya no son las mismas.
La excitación baja, la mente se dispersa y, en muchos casos, la erección desaparece. Parece una tontería, pero es un error de logística que afecta a muchísimos hombres. El sexo, igual que una buena obra de teatro, necesita continuidad. Si interrumpes la escena en el clímax, el público pierde interés. En la intimidad ocurre lo mismo. Cortar el flujo del momento puede ser suficiente para que la mente se bloquee y el cuerpo no responda. Y no solo hablamos de preservativos. La falta de organización también incluye no tener claro el método anticonceptivo, no conversar antes con la pareja sobre lo que quieren o esperan, o incluso situaciones tan simples como la incomodidad del lugar, la iluminación o el miedo a ser interrumpidos. Todos esos factores generan distracciones que terminan apagando la excitación. La enseñanza aquí es muy sencilla. La preparación también forma parte del deseo. Tener el preservativo a mano, conversar de antemano sobre protección, elegir un ambiente cómodo y seguro, todo eso permite que la intimidad fluya sin interrupciones. Y cuando el momento fluye, la erección se mantiene con más facilidad. Por eso siempre digo que la disfunción eréctil no depende solo de enfermedades o factores biológicos. A veces, detalles tan pequeños como la falta de organización pueden marcar la diferencia entre una experiencia plena y una frustración. Como ves, la disfunción eréctil no es un misterio ni un castigo, es un síntoma que puede tener muchas causas: nerviosas, vasculares, estructurales, hormonales, psicológicas o incluso simples descuidos de organización. Algunas son más graves que otras, pero todas tienen solución cuando se reconocen a tiempo. Lo importante es que entiendas que perder una erección no te define como hombre ni como pareja. Lo que realmente importa es escuchar a tu cuerpo, identificar la causa y buscar ayuda profesional cuando sea necesario. Recuerda, la erección no es solo un tema de placer, es también un reflejo de tu salud general. Si notas que esto te ocurre con frecuencia, no lo ignores. Puede ser una oportunidad para mejorar tu estilo de vida, revisar tus hábitos, reducir el estrés, en muchos casos, prevenir problemas más graves como la diabetes o las enfermedades del corazón. Y quiero que te lleves un mensaje de esperanza. La gran mayoría de los hombres con disfunción eréctil pueden mejorar su situación, ya sea con cambios en la rutina, con tratamiento médico, con apoyo psicológico o con una mejor comunicación en la pareja. Recuperar la confianza y el placer es posible. Ahora, si este video te ayudó a entender un poco mejor tu cuerpo y derribar algunos mitos, te invito a que me apoyes con un me gusta, a que lo compartas con un amigo que pueda necesitarlo, y a que te suscribas al canal para seguir recibiendo información clara y útil sobre tu salud. Y no te vayas todavía, porque en el próximo video te voy a mostrar cómo incorporar el preservativo sin que corte la magia del momento íntimo, convirtiéndolo en parte del juego en lugar de una interrupción incómoda. Te aseguro que esa información puede transformar tu experiencia sexual. Gracias por quedarte hasta el final, cuida tu salud y recuerda, tu bienestar comienza por escucharte.